En la pequeña ciudad argentina de Villa del Cielo, donde todos se conocían de vista, se alzaba la lujosa mansión de la familia Iribarne. La casa estaba encaramada en una colina, como si mirara por encima del hombro al resto de los habitantes. Igual que su dueña, Olimpia Iribarne, miraba por encima del hombro a todos los que no pertenecían a su círculo. Aldana Valdés removía la salsa lentamente, intentando que todo saliera perfecto. La velada prometía ser tensa, como la mayoría de las veladas en esta casa. El matrimonio con Matías Iribarne, heredero de un vasto imperio financiero, no era lo que ella había soñado. En los 5 años que llevaban juntos, Aldana se había acostumbrado a las críticas constantes, pero nunca había aprendido a no tomárselas como algo personal. Oyó un portazo. Matías había vuelto del trabajo. «Aldana». Su voz resonó en el espacioso vestíbulo. Se secó las manos en el delantal y corrió hacia su marido. Matías estaba en la escalera, mirando la mancha apenas visible en el suelo de mármol. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado y su caro traje estaba impecablemente confeccionado. Por fuera, siempre parecía un caballero modelo, pero Aldana sabía desde hacía tiempo lo que se escondía tras esa fachada. «¿Qué es eso?», señaló la mancha sin mirar siquiera a su mujer. «Probablemente del jarrón que he movido hoy. Yo lo limpiaré». Aldana se apresuró a coger un paño. «¿No puedes hacer nada bien?». Matías la miró por fin. Había irritación en sus ojos marrones. «Mamá solo lleva 2 días fuera y ya has conseguido estropear el suelo. Es de mármol italiano, por cierto». «Lo siento, Matías. No me había dado cuenta». «Claro que no te habías dado cuenta», interrumpió. «Nunca te das cuenta de nada. ¿Qué tal el día? Espero que al menos hayas hecho la cena». Aldana asintió. «Sí, está casi lista. Solo falta...». Las palabras se le atascaron en la garganta. De pronto recordó que había olvidado comprar el vino tinto que a Matías le gustaba beber con la carne. No era gran cosa, pero sabía cómo reaccionaba su marido ante esas pequeñeces. «¿Solo qué?». Matías frunció el ceño. «Olvidé comprar vino», dijo Aldana en voz baja. El rostro de Matías se contorsionó de ira. «Es increíble», siseó. «Yo trabajo todo el día resolviendo problemas por valor de millones de dólares, y tú no puedes recordar nada básico. Recuérdame otra vez por qué me casé contigo». Aldana permaneció en silencio, con la mirada gacha. Sabía que cualquier respuesta empeoraría las cosas. «Tú no trabajas en una mina», continuó Matías. «Eres un médico que solo pasa 6 horas al día en la clínica. ¿No puedes acordarte al menos de lo que necesito para cenar?». «Lo siento», repitió Aldana. «Ahora puedo ir corriendo a la tienda». Matías le hizo un gesto para que se fuera. «No te molestes, prefiero cenar en el pueblo. Quizá allí no me decepcione por nada». Se volvió y se dirigió a la puerta, pero en ese momento se abrió y Olimpia Iribarne apareció en el umbral. Era una mujer alta y delgada, con el pelo plateado recogido en un elegante moño, y parecía mucho más joven de sus 60 años. Corría el rumor de que había hecho un pacto con el diablo para conservar su belleza y construir su imperio. «Matías, querido», abrió los brazos a su hijo, ignorando por completo la presencia de su nuera. «¿Mamá?». «Se suponía que no volverías hasta pasado mañana», se sorprendió Matías, besando a su madre en la mejilla. «Terminé mis asuntos antes». Olimpia recorrió el salón con ojo avisor y enseguida se percató de la desafortunada mancha. «¿Qué es?». Aldana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ha sido Aldana», explicó Matías con presteza. «Se había descuidado con el jarrón». Olimpia miró a su cuñada. En sus ojos, Aldana vio no solo antipatía, sino odio. «¿Por qué no me sorprende?». Olimpia negó con la cabeza. «¿Aprenderás alguna vez a manejar cosas de las que no sabes nada? Esa canica es más vieja que tú». «Ya me he disculpado con Matías», dijo Aldana en voz baja. «Ahora mismo lo limpio». «No lo toques», la interrumpió Olimpia. «Solo conseguirás empeorarlo. Mañana llamaré a los especialistas». Se volvió hacia su hijo. «¿Ya has cenado?». «Iba a ir al restaurante», contestó Matías. Aldana se olvidó de comprar el vino. Olimpia puso los ojos en blanco. «Por supuesto. Bueno, te haré compañía. Tengo más hambre que un lobo después de mi vuelo». Miró a Aldana con desprecio. «Y puedes comer lo que has hecho. Espero que hayas aprendido a cocinar con los años». Aldana se quedó en el vestíbulo, escuchando cómo se cerraba la puerta detrás de Matías y Olimpia. Solo cuando el coche se alejó de la casa, se permitió respirar. De vuelta a la cocina, apagó mecánicamente los fogones. Se le había quitado el apetito. Miró el asado perfectamente cocinado,
la hermosa mesa puesta para tres, y sintió que el vacío crecía en su interior. Era imposible acostumbrarse a esta actitud. Cada vez dolía como si fuera la primera vez. Aldana no podía entender cómo se había convertido en esta débil sombra de lo que había sido. Antes había sido una mujer segura de sí misma, exitosa e independiente. Ahora no quedaba ni rastro de aquella persona. Puso la comida en la nevera, lavó los platos y subió al dormitorio. Sacó un álbum de fotos de la mesilla de noche y echó un largo vistazo a las fotos que se había hecho antes de conocer a Matías. Aquí estaba graduándose con honores. Aquí estaba viajando por la Patagonia con amigos. Aquí estaba hablando en una conferencia médica. En todas las fotos sonreía con sinceridad, abiertamente, no como ahora, contenida y tensa, como si esperara que la atraparan. Aldana no se dio cuenta de que se había quedado dormida con el álbum en las manos. Se despertó al oír pasos. Matías había llegado a casa y parecía estar de buen humor. Tarareaba algo mientras subía las escaleras. Aldana se apresuró a esconder el álbum y se hizo la dormida. Afortunadamente, su marido no la despertó. La mañana empezó temprano. Aldana siempre llegaba a la clínica una hora antes de sus citas para poder preparar y revisar los historiales de los pacientes en un ambiente tranquilo. Hizo las maletas en silencio, intentando no despertar a Matías, que había vuelto tarde y claramente no había dormido bien. Aparcó su modesto coche en el aparcamiento de servicio de la Clínica Esperanza. Aquí, a diferencia de su casa, Aldana se sentía como en casa. Sus colegas la respetaban, sus pacientes la valoraban. Aquí no era la inútil esposa del heredero de los Iribarne, sino la talentosa cardióloga Aldana Valdés. «Buenos días, doctora Valdés», la saludó la enfermera Rosario cuando Aldana entró en la sala. «¿Qué tal el fin de semana?» «Tranquilo», mintió Aldana con una sonrisa falsa. «¿Cómo están nuestros pacientes?» «El señor Ramírez se encuentra mucho mejor después de la terapia correctiva». Pero la señora Morales se quejaba de dolores en el pecho por la noche. Llamé al médico de guardia. «Gracias, Rosario. La veré enseguida». El día transcurrió al ritmo habitual de consultas, rondas y papeleo. Hacia la hora de comer, Simón Quintero, neurocirujana y única amiga íntima de Aldana, se pasó por la consulta. «¿Vas a comer?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Aldana asintió, dejando el bolígrafo. «Vuelvo enseguida, en cuanto termine este alta». El comedor no estaba abarrotado. Tomaron una mesa junto a la ventana que daba al pequeño jardín del hospital. «Hoy estás pálida», dijo Simón mirando atentamente a su amiga. «¿Otra vez tienes problemas con tu suegra del infierno?» Aldana sonrió débilmente. «Lo de siempre. Ayer volvió pronto y, por supuesto, encontró algo de lo que quejarse. ¿Y Matías, por supuesto, se puso de su parte?» «Claro que sí», suspiró Aldana. «A veces pienso que no está casado conmigo, sino con su madre». Simón negó con la cabeza. «No entiendo por qué aguantas todo esto. Eres una mujer inteligente, guapa y con éxito. Podrías encontrar a alguien que te apreciara». «Una vez pensé que Matías era así», dijo Aldana en voz baja. «El primer año fue diferente. Era atento, cariñoso. Y luego...» «Y entonces mostró su verdadera cara», terminó Simón por ella. «Sabes, hay una teoría que dice que el verdadero carácter de una persona se revela en el matrimonio al cabo de un año, cuando se acaba la química del enamoramiento». Aldana removió la sopa pensativa. «No es solo Matías. Su madre tiene tanto poder sobre él. Desde que murió su padre controla todos sus movimientos. Y me odió desde el principio. Ella pensó que yo estaba detrás de su dinero. Lo cual es absurdo, teniendo en cuenta que vienes de una familia adinerada y te ganas bien la vida», resopló Simón. «Para ella cualquier mujer con Matías es una cazadora de dotes. Realmente cree que es la única que puede amarlo de verdad». Simón miró a su amiga detenidamente. «Aldana, tienes que salir de ahí. Este matrimonio te está destruyendo. Ya no eres la mujer segura de sí misma que eras antes». Aldana permaneció en silencio. Sabía que Simón tenía razón, pero algo le impedía dar un paso decisivo. Quizá fuera el miedo a lo desconocido, o quizá la esperanza de que algún día las cosas cambiaran. Después de comer, tenían una operación programada. Trabajando codo con sus compañeros, Aldana se sintió parte de un equipo en el que se valoraban sus habilidades y conocimientos. Aquí, en el quirófano, no importaba que fuera la mujer de Matías Iribarne. Aquí solo era una buena médico. La operación fue un éxito, y cuando Aldana salió del hospital, ya era de noche. No tenía prisa por volver a casa.
Sentada en su coche en el aparcamiento, se permitió relajarse un rato antes de volver al ambiente de tensión y resentimiento. En casa se llevó una sorpresa. Matías y Olimpia estaban sentados en el salón y parecían muy animados. «Ahí está nuestro médico», exclamó Matías con exagerada alegría. «Le estábamos esperando». Aldana sonrió con recelo. «No sabía que estarías en casa. Sueles llegar tarde al trabajo. Mamá y yo decidimos tomarnos un descanso y cenar en casa. Por cierto, la cena está lista. Mamá le encargó a Carmen que hiciera tu risotto favorito». Aldana miró a su suegra, que estaba sentada en una silla con una copa de vino en la mano. Tenía una sonrisa misteriosa en la cara. «Gracias, es muy amable». Aldana trató de averiguar a qué se debía aquella repentina muestra de preocupación. «De nada», Olimpia bebió un pequeño sorbo. «Pensé que debíamos conocernos bien. Al fin y al cabo, somos familia desde hace 5 años y seguimos manteniendo las distancias». Ya en la cena, Aldana se dio cuenta de la verdadera razón de aquella ostentosa amabilidad. Olimpia estaba entablando conversación hábilmente, explorando la relación de Aldana con su padre, Elías Valdés, un exmilitar que se había dedicado a los negocios después de jubilarse y había tenido bastante éxito. «He oído que tu padre ha comprado unas tierras en el norte de la provincia», preguntó Olimpia con indiferencia. «Sí, planea construir allí un complejo turístico ecológico», contestó Aldana, apenas ocultando su irritación por el evidente interés de su padre en sus negocios. «Es un proyecto interesante». Olimpia miró a su hijo. «Quizá deberíamos plantearnos cooperar. ¿Qué te parece, Matías?» «Me parece una idea estupenda», la apoyó Matías. «Aldana podría organizar una reunión, así que de eso se trata. Quieren algo de su padre». Aldana sintió que la ira surgía de su interior. Durante 5 años la habían tratado como a nada, y ahora de repente iba a ser el puente hacia nuevas oportunidades de negocio para Iribarne. «Puedo preguntarle a mi padre si está interesado en asociarse», dijo discretamente. «Pero no puedo prometerle que acepte. Es muy selectivo en sus negocios». La sonrisa de Olimpia se volvió tensa. «Por supuesto. Aún así, estoy segura de que trabajar con Iribarne será bueno para su proyecto». Después de cenar, Aldana subió a su habitación alegando cansancio. Efectivamente se sentía agotada, pero la razón no era el trabajo, sino este falso idilio familiar. Aldana se despertó enferma. Sintió náuseas y apenas tuvo tiempo de correr al baño. Al salir de la ducha, vio su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras. «No me extraña que Simón se haya dado cuenta de que no tengo buen aspecto», pensó Aldana. Una repentina corazonada la dejó helada. Hizo una rápida cuenta mental. 15 días de retraso. ¿Cómo no se había dado cuenta? En el ajetreo diario, en el estrés constante, había perdido completamente la noción de los días. Aldana se vistió y se dirigió al trabajo sin desayunar. De camino, paró en una farmacia y compró una prueba de embarazo. En la clínica, fue directamente al baño. Con manos temblorosas abrió el paquete y se hizo la prueba. 2 rayas. No quedaba ninguna duda. Estaba embarazada. Aldana se apoyó en la pared, sin saber si alegrarse o llorar. Aquel niño podía ser su salvación, una razón para dejar por fin a Matías y empezar una nueva vida. O lo contrario, atarla aún más a esta familia. Llevaba todo el día con el piloto automático puesto, pensando en cómo darles la noticia a su marido y a su suegra. Su reacción era previsible. No les haría ninguna gracia. Matías nunca había mostrado ningún deseo de ser padre, y Olimpia no había ocultado que no quería tener nietos de esa mujer. Antes de salir, Simón se asomó al despacho. «Oye, ¿estás bien? Has estado distraída todo el día». Aldana se decidió. «Simón, estoy embarazada». Su amiga se quedó paralizada en el umbral. Luego cerró lentamente la puerta y se acercó a la mesa. «¿Estás segura? Me he hecho un test esta mañana. 2 rayas. ¿Qué sientes?» Aldana negó con la cabeza. «No lo sé. Estoy confusa. Por un lado, siempre he querido tener hijos. Por otro, no quiero que mi hijo crezca en una familia así». Simón miró a su amiga con atención. «¿Se lo has dicho a Matías?» «Aún no. Se lo diré esta noche». «¿Y si él no se alegrará?» Aldana sonrió tristemente. «No se alegrará. La cuestión es hasta qué punto se enfadará». «Aldana», Simón le cogió las manos entre las suyas. «Quizá ahora sea un buen momento para pensar en ti y en tu hijo. Aléjate de él». «¿Ir a dónde? ¿Con tu padre? Nunca ha aprobado este matrimonio, pero no reconoce el divorcio.
Es una desgracia para él. Entonces a mi casa, dijo Simón sin pensar. En mi piso hay sitio de sobra. Vive todo el tiempo que quieras. Aldana sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Gracias, pero al menos tengo que intentarlo. Tal vez un hijo cambie las cosas. Matías no siempre fue así. Una vez me quiso. Simón sacudió la cabeza. ¿Me amaba? ¿O solo se le daba bien fingir? El embarazo no salva matrimonios, Aldana. Solo dificulta la ruptura. Lo sé, respondió Aldana en voz baja. Pero tengo que intentarlo, por el bien del niño. Cuando volvió a casa aquella noche, encontró a Matías y Olimpia cenando juntos de nuevo. Esta vez no hubo alegría ostentosa por su aparición. Llegas tarde, dijo Matías con frialdad. Ya casi hemos terminado. Lo siento, ha sido mucho trabajo. Aldana colgó el abrigo y se sentó a la mesa. Tengo algo que decirte. Olimpia enarcó una ceja. Buenas noticias, espero. Últimamente no ha habido más que decepciones por tu parte. Aldana respiró hondo. Estoy embarazada. Se hizo el silencio. Matías y Olimpia intercambiaron miradas. ¿Estás segura?, preguntó finalmente Matías. Sí, me he hecho la prueba esta mañana. Olimpia dejó el tenedor y se secó los labios con una servilleta. ¿Qué piensas hacer? Aldana miró confundida a su suegra y a su marido. Tener un hijo, por supuesto. Un hijo es una gran responsabilidad, dijo Olimpia. ¿Seguro que estás preparada? Tu carrera acaba de empezar. Puedo con ello, respondió Aldana con firmeza. Muchas mujeres compaginan su carrera con la maternidad. ¿Y tú, Matías? Olimpia se volvió hacia su hijo. ¿Estás preparado para ser padre? Matías parecía absorto en sus propios pensamientos. Para ser sincero, no tengo pensado tener hijos pronto. Tenemos muchos proyectos que requieren atención. Algún día tendrías que tener familia, objetó Aldana. ¿Por qué no ahora? Porque no es el momento, replicó Matías con brusquedad. Estamos a punto de cerrar el mayor acuerdo de la historia de la empresa. No tengo tiempo para hacer de niñera. No tienes por qué hacer de niñera, sentenció Aldana, que se enfadaba por dentro. Estaré bien sola, como siempre, dijo Olimpia con sarcasmo. ¿Cómo te las arreglas con la casa, con un marido? Ahora hay un niño. ¿Qué quieres decir con eso? Aldana apenas pudo contenerse para no levantar la voz. Solo que hasta las tareas más sencillas te resultan difíciles. Y un niño es otro nivel de responsabilidad. Soy médico, le recordó Aldana. Salvo vidas todos los días. Creo que puedo ocuparme de criar a mi propio hijo. Hacía una semana que Aldana había anunciado su embarazo. El ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Matías pasaba más tiempo del habitual en el trabajo, y Olimpia no perdía ocasión de insinuar que el bebé era otro error en la vida de su hijo. A veces a Aldana le parecía que su suegra estaba tramando algo. El viernes, Aldana hizo el turno de mañana. Había sido un día difícil. 2 pacientes de urgencias por infarto y una anciana con un raro trastorno del ritmo cardíaco. Al final del día, Aldana se sentía agotada. El cansancio de las últimas semanas se acumulaba y el embarazo no hacía más que empeorarlo. Tienes un aspecto horrible, le dijo Simón cuando entró en su despacho al final de la jornada. Y ni siquiera intentes convencerme de que todo va bien. Aldana sonrió débilmente mientras apilaba los historiales médicos en una pila ordenada. Solo estoy cansada, es normal. Es normal que una embarazada descanse, replicó Simón. No trabajar 12 horas y volver a una casa donde nadie te aprecia. Matías y Olimpia son solo... ¿Solo qué?, interrumpió Simone. ¿Hacerte desgraciada? ¿Arruinarte la vida? ¿Tratarte como basura? Aldana suspiró, incapaz de discutir. No empecemos esta conversación otra vez, conozco tu postura. De acuerdo, Simón levantó las manos en un gesto conciliador. Pero sepa que mi puerta está siempre abierta, a cualquier hora del día o de la noche. Gracias, respondió Aldana con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Probablemente encontraría otro amigo que también te dijera la verdad. Simón le guiñó un ojo y se dirigió a la salida. Cuídate mucho, y llámame si necesitas algo. Aldana se quedó otra hora rellenando papeles. Ya había oscurecido por la ventana cuando por fin salió de la clínica. La lluvia que había empezado por la tarde se había convertido en un aguacero torrencial. Aldana estaba empapada mientras corría hacia su coche, ya que se había olvidado el paraguas en el despacho. Tardó más de lo habitual en llegar a casa, ya que el tiempo dificultaba el tráfico. Aldana condujo despacio, mirando hacia la lluvia. Sus pensamientos giraban en torno a los meses que tenía por delante.
¿Cómo reaccionaría Matías cuando le empezara a crecer la barriga? ¿Qué diría Olimpia? ¿Cómo cambiaría su relación con ella cuando naciera el bebé? Cuando Aldana llegó a la casa, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Se dio cuenta de que la luz del salón estaba encendida, lo que significaba que Matías estaba en casa. Normalmente a esa hora él y Olimpia ya habían cenado, y Aldana tenía que calentar las sobras o cocinar algo rápido. Aparcó y, echándose el abrigo por encima de la cabeza, corrió hacia el porche. Ya en el pasillo, oyó fuertes voces procedentes del salón. Matías y Olimpia estaban discutiendo. Aldana se quedó inmóvil, escuchando. «Debes pensar en el futuro de la empresa», dijo Olimpia con insistencia. «Este matrimonio fue un error desde el principio. Ahora que está embarazada, las cosas se complican aún más». «Lo sé, mamá», replicó Matías, y Aldana pudo notar la irritación en su voz. «Pero el divorcio ahora es un escándalo. No podemos permitírnoslo antes del acuerdo con Valdés». Aldana se quedó helada al oír el apellido de su padre. Así que de eso se trataba. La estaban usando como puente para los negocios de Elías Valdés. «Sabes que Valdés no firmará un contrato con nosotros», continuó Olimpia. «Nunca confió en nuestra familia. Si no fuera por Aldana, ni siquiera hablaría con nosotros». «Al menos podemos intentarlo», objetó Matías. «Tengo un plan...» «No», la voz de Olimpia se endureció. «Mi decisión es definitiva. Si quieres mi imperio de 350 millones de dólares, debes divorciarte inmediatamente de esta pobre e inútil mujer». Aldana sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sabía que su suegra la odiaba, pero oírlo tan rotundamente. «Pero el niño...» Matías empezó a hablar con inseguridad. «Se puede comprobar la paternidad del niño», replicó Olimpia con frialdad. «Y si es tuyo, arreglaremos el asunto. Pensión alimenticia, visitas limitadas. Hay muchas formas de evitar que utilice a ese niño contra ti». Aldana no pudo seguir escuchando. La rabia, el resentimiento y el dolor la abrumaban. Abrió de golpe la puerta del salón y entró, aún mojada por la lluvia, con el pelo revuelto. «¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono?». La voz le temblaba de rabia. «¿Cómo te atreves a hablar de mi hijo como si fuera un problema?». Matías y Olimpia se quedaron paralizados, sorprendidos por su repentina aparición. Matías parecía avergonzado, pero el rostro de Olimpia solo expresaba irritación. «¿Cuánto tiempo llevas escuchando a escondidas?», preguntó con frío desprecio. «El suficiente para darme cuenta de quién eres en realidad», se adelantó Aldana. «Todo este tiempo he intentado ser una buena esposa, una buena nuera. He soportado tus humillaciones, tus negligencias. Y a ti, ¿me has utilizado para llegar a mi padre?». Matías se levantó del sofá. «Aldana, lo has entendido todo mal». «Lo he entendido todo mal», interrumpió ella. 5 años de matrimonio y ni una sola vez te pusiste de mi parte, siempre apoyando a tu madre en sus ataques contra mí. Y ahora resulta que solo seguías un plan. ¿Qué, Matías? ¿Te casaste conmigo por conveniencia?». Matías se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Eso no es verdad. Te quería de verdad cuando nos casamos». «¿Quererte?». Aldana sonrió amargamente. «¿Y ahora?». Se hizo un gran silencio en la habitación. Matías no la miraba a los ojos. Olimpia, sentada en el sillón, rompió el silencio. «Basta ya de drama. Sabías dónde te metías cuando te casaste con el heredero de Iribarne. El matrimonio es siempre una transacción. Algunos consiguen amor, otros estabilidad económica. Tú conseguiste ambas cosas. ¿De qué tienes que quejarte?». Aldana miró a su suegra con desprecio. «Tú no sabes nada de amor. Para ti todo se mide por el dinero. Ves incluso a tu propio hijo como una extensión de tu imperio». Olimpia entornó los ojos. «No te atrevas a hablar de mi relación con mi hijo. Todo lo que hago, lo hago por su bien». «Si de verdad quisieras su bien», objetó Aldana, «le dejarías vivir su vida. No lo convertirías en tu marioneta». «Aldana», dijo Matías en tono de advertencia, «te estás pasando de la raya. ¿Estoy fuera de lugar?». Aldana se volvió hacia su marido. «¿Es normal que tú y tu madre estéis aquí discutiendo cómo deshaceros de mí y de mi hijo?». Se acercó a Matías. «¿Y qué habéis decidido? ¿Divorciarte por el dinero de tu madre? ¿O te quedarás con tu pobre e inútil esposa?». Matías dio un paso atrás. «Podemos discutirlo con calma, cuando tú estés tranquilo». «Estoy absolutamente tranquilo». Aldana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo.
Y quiero saberlo ahora mismo. Es tu elección, Matías. ¿Tu familia o el dinero de tu madre? No te atrevas a darle ultimátums, intervino Olimpia levantándose de la silla. ¿Crees que estar embarazada te da algún derecho especial? Muchas mujeres tienen hijos, no tiene nada de especial. Para mí sí lo es, replicó Aldana en voz baja. Este niño es lo más importante de mi vida, y no permitiré que lo utilices como moneda de cambio en tus intrigas. Volvió a dirigirse a su marido. Matías, espero tu decisión. Matías miró a su mujer y a su madre. Aldana pudo ver la lucha en su rostro, el lamentable espectáculo de un hombre incapaz de tomar su propia decisión. Matías, dijo Olimpia con insistencia, piensa en el futuro, en la empresa que generaciones de Iribarne habían construido. Todo será tuyo si tomas la decisión correcta. ¿Y si elijo a Aldana?, preguntó en voz baja. Entonces lo perderás todo, replicó Olimpia con dureza. Tu participación en la empresa, tu dinero, tu posición en la sociedad, no serías nada. Eso es chantaje, dijo Aldana indignada. Son negocios, replicó Olimpia. Y mi hijo es lo bastante listo como para saber distinguir entre las emociones pasajeras y el valor real. Aldana miró a Matías, esperando su respuesta. Algo cambió en su mirada. Era como si hubiera tomado una decisión. Mamá tiene razón, dijo finalmente. La empresa es lo primero. La dinastía Iribarne existía antes que tú y existirá después. Pediré el divorcio. Aunque Aldana había esperado esta respuesta, fue doloroso oírla en voz alta. Era como si algo en su interior se hubiera roto. Eres un cobarde, dijo en voz baja. Siempre lo has sido, escondida tras las faldas de tu madre, incapaz de tomar tus propias decisiones. No le hables así. Olimpia se levantó de un salto. ¿O qué? Aldana se volvió hacia su suegra. ¿Me vas a despedir? ¿Me echarás de casa? Me voy de todas formas. Pero antes de irme, debes saber que las dos os arrepentiréis de esta decisión. Te lo prometo. Hubo un destello de miedo en los ojos de Matías, pero Olimpia se limitó a sonreír. ¿Amenazarnos? ¿Qué vais a hacer? ¿Vas a quejarte a tu padre? No me subestimes. Aldana se sintió extrañamente tranquila. Ese ha sido siempre tu error. Me veías como un medio para conseguir un fin. Nunca me tomaste en serio. Porque no eres nada, dijo Olimpia con desdén. Sin el nombre de Iribarne, no eres nada. Prefiero no ser nada a ser como tú, replicó Aldana. Matías, recogeré mis cosas y me iré mañana. Espero que tu herencia haya valido la pena por las vidas arruinadas. Se dio la vuelta para marcharse, pero Matías la agarró del brazo de repente. No puedes irte así como así. Aldana intentó soltarse. Suéltame. No. Matías le apretó la mano con más fuerza. No te irás a ninguna parte hasta que terminemos esta conversación. Ya nos lo hemos dicho todo, volvió a tirar Aldana. Suéltala. Matías, suéltala, dijo Olimpia de repente. Suéltala. Será más fácil para todos. Pero Matías no parecía oír a su madre. Sus ojos se oscurecieron y en su rostro se dibujó una expresión que Aldana nunca había visto, una mezcla de rabia y desesperación. No lo entiendes, siseó. Esto no es un juego. No dejaré que arruines todo por lo que hemos trabajado. ¿En qué han trabajado? Aldana intentó retroceder, pero Matías la sujetó con fuerza. Nunca formé parte de tus planes. Yo solo era una pieza conveniente en tu juego. Cállate, gritó Matías de repente. Aldana se quedó callada, sorprendida por su arrebato. Matías nunca le había gritado así. ¿Creías que era fácil?, continuó él, que seguía agarrándole la mano. ¿Vivir con una mujer a la que dejaste de querer hace años? ¿Aguantar tus recriminaciones, tus patéticos intentos de formar parte de la familia Iribarne? Cada palabra golpeaba más fuerte que cualquier golpe físico. Aldana sintió que sus entrañas se apretaban de dolor. Si era una carga, ¿por qué no te fuiste antes?, preguntó en voz baja. Porque eras útil, intervino Olimpia. Una buena tapadera para algunas operaciones comerciales. Un médico respetado, de una familia respetable. Nadie habría investigado nuestros asuntos con una fachada tan impecable. Me has utilizado, sentenció Aldana, sintiendo la rabia crecer en su interior. Todos estos años no he sido más que una herramienta en tus sucios negocios. Los negocios son los negocios, querida, replicó Olimpia con una fría sonrisa. No era nada personal. Para mí era muy personal, objetó Aldana. Quería mucho a tu hijo, Olimpia. ¿Y sabes qué es lo más triste?
que seguía pensando que, en algún lugar de mi interior, seguía siendo el hombre con el que me casé. Se volvió hacia Matías. Pero estaba equivocada. Ya no queda nada de aquel hombre. Se ha convertido en una copia exacta de su madre. Frío, calculador, vacío por dentro. Matías se enfureció. Su rostro se contorsionó de rabia y golpeó a Aldana en la cara con tal fuerza que ella salió volando hacia atrás. Aldana perdió el equilibrio y se golpeó el estómago contra el borde de la pesada mesa de roble. El dolor fue tan agudo e intenso que por un momento perdió la capacidad de respirar. Fue como si el mundo a su alrededor se hubiera ralentizado. Aldana yacía en el suelo, agarrándose el estómago con los brazos. «¡Matías!». La voz de Olimpia sonó en algún lugar lejano. «¿Qué has hecho?». Aldana intentó levantarse, pero una nueva oleada de dolor le recorrió todo el cuerpo. Algo iba mal, muy mal. «Y necesito un médico», dijo con dificultad. Matías estaba de pie junto a ella, como aturdido. Tenía cara de asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «¡No te quedes ahí!», gritó Olimpia. «¡Llama a una ambulancia!». Aldana sintió que algo caliente le corría por las piernas. Sangre. Su bebé. No, eso no. «¡Socorro!», susurró, desmayada por el dolor y el terror. Lo último que vio antes de caer en la oscuridad fue la cara de Matías, retorcida por el miedo y la comprensión de lo que había hecho. La conciencia volvió lentamente, como si Aldana saliera de un pozo profundo. Primero los sonidos. El pitido acompasado del equipo médico. Voces apagadas en algún lugar a lo lejos. Después las sensaciones. Dolor sordo y ensordecedor en todo el cuerpo, sobre todo en el bajo vientre. Y por último, un recuerdo. Una pelea terrible, un golpe, una caída. Aldana abrió los ojos. Techo blanco, paredes estériles, olor a antiséptico, un hospital. Intentó moverse y sintió un tirón en el brazo, un gotero. «Calla, no te muevas», oyó que le decía una voz familiar. Simón. Su amiga estaba sentada junto a la cama, cogiéndole la mano. Simón tenía el rostro serio y los ojos preocupados. «¿Qué?». Aldana intentó hablar, pero tenía la garganta seca y en lugar de palabras solo se le escapó un resuello. «Toma, bebe». Simón le acercó un vaso de agua a los labios. Aldana bebió unos sorbos. El agua le pareció la bebida más deliciosa del mundo. «¿Qué ha pasado?», preguntó cuando pudo hablar, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Simón le apretó la mano con más fuerza. «Te llevaron a urgencias con una hemorragia grave. Tenías…». Vaciló un momento buscando las palabras. «Desprendimiento de la placenta debido a un traumatismo. Te llevaron inmediatamente a quirófano». Aldana cerró los ojos. Sentía que todo en su interior se rompía. «¿Mi bebé?», preguntó en voz baja. Simón guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Lo siento, Aldana», dijo por fin. «Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero la herida era demasiado grave». Aldana sintió que algo frío y pesado la llenaba por dentro. Un niño al que acababa de empezar a querer. La pequeña vida que podría haber sido su salvación. Todo había desaparecido, destrozado como un jarrón de cristal de un solo golpe. «¿Cómo ha ocurrido?», preguntó Simón, aunque por su tono estaba claro que ya sospechaba la verdad. Aldana abrió los ojos y miró a su amiga. «Matías me golpeó. Me caí sobre la mesa». El rostro de Simón se contorsionó de ira. «El muy cabrón. Llamaré a la policía. Responderá por esto». «No», Aldana negó con la cabeza. «Todavía no». «¿Cómo que todavía no?». Simón estaba indignada. «Ha matado a tu hijo. No es solo violencia doméstica, es…». «Sé lo que es», la interrumpió Aldana. Había una nota metálica en su voz. «Y va a pagar por ello, pero en mi opinión». Simón miró a su amiga con atención. Vio algo nuevo en los ojos de Aldana. Una fría determinación que rayaba en… «Aldana, ¿qué estás pensando?», preguntó con cautela. «Nada en particular», Aldana apartó la mirada. «Solo quiero que se haga justicia. Para eso está la ley, la policía, los tribunales». «¿Cuánto tardará?». Aldana sonrió amargamente. «Ya sabes quiénes son los Iribarne. Tienen los mejores abogados, contactos en todos los organismos. El caso podría alargarse durante años. Al final, Matías saldría con una condena condicional o una multa». Simón no tenía nada que decir. Sabía que su amiga tenía razón. «¿Qué sugieres?». «Todavía nada». Aldana intentó sentarse en la cama, pero el dolor la hizo apoyarse en las almohadas. «Necesito recuperarme físicamente.
Después decidiré qué hacer. En ese momento se abrió la puerta de la habitación y entró una enfermera. «Oh, estás despierta. Voy a avisar al médico». Comprobó rápidamente los monitores y salió. Pocos minutos después, entró en la habitación el médico, un hombre corpulento de mediana edad y rostro cansado pero amable. «Señora Iribarne, me alegro de verla consciente», dijo acercándose a la cama. «Soy el doctor Mendoza. ¿Cómo se encuentra?» «Me duele todo», respondió Aldana con sinceridad. «Sobre todo aquí», se llevó la mano al estómago. El doctor Mendoza asintió. «Es normal. Te han hecho una operación importante. Tuvimos que detener la hemorragia y...» vaciló. «Por desgracia, no pudimos salvar al bebé». «Lo sé», contestó Aldana en voz baja. «Simón ya me lo ha dicho». «Lo siento», dijo el médico con sinceridad. «Si necesita ayuda psicológica...» «No la necesito», dijo Aldana secamente. «Lo siento. Puedo arreglármela sola». «Como quiera», no insistió el médico. «En cuanto a su estado físico, la operación fue un éxito. Hemos podido detener la hemorragia sin dañar gravemente tus órganos reproductores. Eso significa que podrás tener hijos en el futuro». Aldana asintió, pero esta información parecía pasar de largo por su mente. Ahora le resultaba difícil pensar en el futuro. «¿Cuándo me darán el alta?», preguntó. «No antes de 3 o 4 días», respondió el doctor Mendoza. «Tenemos que asegurarnos de que no haya complicaciones y de que estés lo bastante fuerte». «Lo comprendo». Aldana cerró los ojos. El cansancio volvía en oleadas. «Descansa», le ajustó la vía. «Volveré más tarde». Cuando se marchó, Simón volvió a coger la mano de Aldana. «Me quedaré contigo». «No tienes por qué, estás de turno». «Me he tomado el día libre», la cortó Simón. «No discutas, no te dejaré sola». Aldana apretó la mano de su amiga con gratitud. «Gracias». Permanecieron en silencio unos minutos. Entonces Aldana preguntó, «¿Ha venido Matías?». Simón negó con la cabeza. «No, pero llamó. Ia le dijo que no se acercara». «Hiciste lo correcto». Aldana cerró los ojos un momento. «¿Y Olimpia?». «Tampoco apareció», contestó Simón. «Y menos mal. No sé si habría podido mantener la compostura. No te preocupes, ya aparecerá». Olimpia Iribarne nunca pierde la oportunidad de poner su sello en una historia. Era tan buena como el agua. No había transcurrido ni una hora cuando la puerta de la habitación volvió a abrirse y la esbelta figura de su suegra apareció en el umbral. Iba vestida con un estricto traje negro, como si hubiera venido a una reunión de negocios y no a visitar a su nuera herida. «¿Puedo pasar?», preguntó Olimpia, aunque era más bien una pregunta retórica. Olimpia Iribarne entró en la habitación como si fuera la dueña del hospital. Simón se tensó al instante, dispuesta a defender a su amiga, pero Aldana negó débilmente con la cabeza, dando a entender que podía arreglárselas sola. «Me gustaría hablar a solas con mi cuñada», dijo Olimpia con frialdad, dirigiendo a Simón una mirada desdeñosa. «No me parece buena idea», objetó Simón, levantándose de la silla. «Aldana necesita paz». «No. No pasa nada, Simón», interrumpió Aldana en voz baja. «Yo puedo encargarme». Simón vaciló. Claramente no quería dejar a su amiga a solas con aquella mujer. «¿Estás segura?», preguntó, inclinándose hacia Aldana. «Sí», sonrió Aldana débilmente. «Tráeme algo de la cafetería. La comida del hospital es horrible». Simón asintió y, con una mirada de advertencia a Olimpia, salió de la habitación. Se hizo el silencio, solo roto por el pitido acompasado del equipo médico. Olimpia se tomó su tiempo para acercarse a la cama. Se quedó de pie junto a la puerta, estudiando a Aldana como a una curiosidad en un museo. «¿Cómo te encuentras?», preguntó por fin sin un ápice de compasión en la voz. «¿Tú qué crees?», respondió Aldana, mirando a su suegra directamente a los ojos. «Tu hijo me ha pegado. He perdido un hijo. ¿Cómo debo sentirme?». Olimpia apretó los labios. «No seas dramática. Fue un accidente». «¿Un accidente?». Aldana sintió que la ira le hervía por dentro. «Tu hijo atropelló deliberadamente a una mujer embarazada. No es un accidente, es un crimen». Matías perdió los nervios. Olimpia se acercó a la ventana y miró hacia el patio del hospital. «Tú misma lo provocaste con tus acusaciones y amenazas. ¿Acaso justificas la violencia?». Aldana apenas podía contener sus emociones. ¿O es normal en la familia Iribarne levantar la mano contra las mujeres? Olimpia se volvió hacia ella, con un brillo metálico en los ojos. «En la familia Iribarne, es normal proteger tus intereses por cualquier medio.
Pusiste en peligro la reputación de la empresa, el bienestar de Matías. Él reaccionó impulsivamente. Es lamentable, pero comprensible. Aldana no podía creer lo que oía. Esta mujer estaba realmente justificando las acciones de un hijo que acababa de matar a su hijo no nacido. ¿Por qué has venido?, preguntó Aldana sin rodeos. Evidentemente, no para disculparse ni darle el pésame. Olimpia se acercó por fin a la cama y se colocó a sus pies. He venido a discutir las condiciones de tu divorcio. Aldana se quedó mirando a su suegra con asombro. ¿Hablas en serio? Estoy en el hospital después de una operación, he perdido un hijo por culpa de tu hijo y vienes a hablarme de divorcio. Este es exactamente el momento adecuado, respondió Olimpia con indiferencia. Las emociones son agudas, pero los hechos siguen siendo hechos. Vuestro matrimonio ha terminado. Ahora tenemos que decidir cómo separarnos con el mínimo perjuicio para todos. ¿Pérdidas mínimas? Aldana casi se ahoga de indignación. Ya he perdido lo más preciado que tenía. El melodrama no va contigo, dijo Olimpia con frialdad. Eres médico, Aldana. Sabes que a estas alturas no es un bebé, sino un coágulo de células. Eres joven. Puedes tener más. Aldana apretó los puños de tal forma que las uñas se le clavaron en las palmas. Sal de mi habitación. No seas cría. Olimpia sacó una carpeta del bolso. Aquí tengo los papeles del divorcio. Las condiciones son más que generosas. Recibirás una indemnización de $500,000 y una casita en las afueras de la ciudad. A cambio, firmarás un acuerdo de confidencialidad y no presentarás cargos contra Matías. Puso la carpeta en la mesilla de noche. ¿Crees que podrás pagarlo?, preguntó Aldana en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, creo que te ofrezco una salida razonable, respondió Olimpia. El dinero te ayudará a empezar una nueva vida. Intentar demandar a la familia Iribarne solo destruirá lo que queda de ella. Aldana miró a la mujer y no podía creer que fuera real. Un cálculo tan frío, una falta de empatía tan absoluta parecían casi inhumanos. No firmaré esos papeles, dijo Aldana con firmeza. Y no me callaré lo que ha hecho tu hijo. Entonces no conseguirás nada, se encogió de hombros Olimpia. Y créeme, no tienes ninguna posibilidad en un juicio contra nuestros abogados. ¿Quién va a creer tu versión de los hechos? Ningún testigo vio cómo Matías te pegaba. Será tu palabra contra la suya. Hay pruebas médicas que solo confirman la lesión, no la causa, interrumpió Olimpia. Matías dirá que te caíste sola, resbalando en el suelo mojado. Llegaste mojada por la lluvia, ¿recuerdas? Aldana sintió que la impotencia la embargaba. Olimpia tenía razón. Sería casi imposible demostrar la culpabilidad de Matías. Piénsalo bien, continuó Olimpia. $500,000 es mucho dinero. Podrías empezar de cero. Tal vez incluso encontrar a un hombre que realmente quisiera tener hijos contigo. Aldana se quedó en silencio, mirando al techo. Por su mente pasaron retazos de pensamientos, recuerdos y planes. 5 años de su vida entregados a esta familia. Un hijo que nunca llegó a conocer, un futuro que ya no existía. Te daré tiempo para pensar. Olimpia se dirigió a la salida. Pero no demasiado. Cuanto antes cerremos este asunto, mejor para todos. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Una cosa más, Aldana. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Coge el dinero y desaparece de nuestras vidas. Es lo mejor que puedes hacer por ti. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Aldana por fin se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentó secárselas. En su pecho crecía un vacío tan grande que parecía tragarse todo lo que la rodeaba. Unos minutos más tarde, Simón regresó con una bandeja de comida. Cuando vio la cara de llanto de su amiga, dejó rápidamente la bandeja y corrió hacia la cama. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hecho esa bruja? Aldana asintió a la carpeta. Me ofrece dinero por mi silencio. Quiere que me divorcie tranquilamente de Matías y olvide todo lo que ha pasado. Simón cogió la carpeta y echó un rápido vistazo a los documentos. Dios, ¿de verdad creen que pueden pagar después de algo así? Están acostumbrados a resolver todos los problemas con dinero. Aldana se enjugó las lágrimas. Y francamente estoy casi dispuesta a darle la razón. ¿Qué? Simón miró atónita a su amiga. No puedes decir eso en serio. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, preguntó Aldana con amargura. Olimpia tiene razón. No tengo ninguna posibilidad en los tribunales. Y el dinero me ayudará a empezar una nueva vida. Simón se sentó en el borde de la cama y cogió la mano de Aldana. Escúchame.
Estas personas tienen que responder por lo que hicieron. No puedes dejar que te vuelvan a utilizar y luego te tiren como a una cosa inútil. Lo sé, contestó Aldana en voz baja. Pero estoy tan cansada de luchar contra ellos, Simón. Siempre ganan. Esta vez no, dijo Simón con firmeza. Encontraremos la forma de llevarlos ante la justicia. Estaré contigo hasta el final. Aldana apretó la mano de su amiga. Gracias. No sé qué haría sin ti. Los 2 días siguientes transcurrieron entre dolores físicos y emocionales. Los médicos hicieron todo lo posible para que Aldana se recuperara antes de la operación. Los antibióticos, los analgésicos y las vitaminas ayudaron al cuerpo a curarse, pero no pudieron curar la herida mental. El doctor Mendoza entraba regularmente en la habitación para comprobar el estado de Aldana. Sus ojos estaban llenos de auténtica simpatía. Físicamente te estás recuperando bien, dijo durante otra revisión. Pero me preocupa tu estado emocional. Te niegas a consultar a un psicólogo, apenas hablas con el personal. Estoy bien, doctor, respondió Aldana en tono despreocupado. Solo necesito tiempo. El tiempo es un buen sanador, pero a veces no es suficiente, objetó suavemente el doctor Mendoza. Perder un hijo es un trauma grave. No intentes afrontarlo sola. Aldana miró al médico. Había tanta preocupación genuina en sus ojos amables, que por un momento quiso contarle toda la verdad sobre la violencia de Matías, sobre el chantaje de Olimpia, sobre su desesperación, pero algo la contuvo. Tal vez el orgullo, tal vez el miedo a que las palabras hicieran aún más real el dolor. Gracias por preocuparte, fue todo lo que dijo. Pensaré en tu oferta. Las noches eran las peores. En la oscuridad de la habitación, escuchando el silencioso zumbido del equipo médico, Aldana revivía una y otra vez aquel terrible momento. El golpe de Matías, la caída, el dolor agudo, el horror de darse cuenta de que algo le pasaba al bebé. No podía dormir a pesar de los somníferos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Matías contorsionada por la rabia y los fríos ojos de Olimpia mirándola con desprecio. Al tercer día, de repente, trajeron a la habitación un enorme ramo de lirios blancos. La tarjeta estaba firmada por la mano de Matías. Lo siento. No quería que las cosas acabaran así. Déjame compensarte. Aldana se quedó mirando las flores durante un largo momento y luego llamó con decisión a la enfermera. Lléveselas, por favor, y no acepte nada más del señor Iribarne. Como usted diga, la enfermera cogió el ramo. También hay un mensajero con unos documentos. Dijo que era urgente. Le entregó a Aldana un sobre con el logotipo de la empresa Iribarne. Dentro estaban los mismos papeles del divorcio que había traído Olimpia, pero ahora la indemnización se había duplicado hasta alcanzar el $1.000.000. Aldana sonrió. ¿De verdad creen que pueden subir la apuesta? Era como si su pena tuviera un precio que se pudiera negociar. Esa misma tarde, Simón llegó con una bolsa de comida casera. «Tienes mejor aspecto», comentó mientras colocaba los recipientes en la mesilla de noche. Se sonrojó. «Me siento un poco más fuerte», aceptó Aldana. «El doctor Mendoza dice que, si sigue así, pasado mañana me darán el alta». «Son buenas noticias», sonrió Simón. «¿Ya has decidido a dónde irás cuando te den el alta?» Aldana se lo pensó un momento. No iba a volver a casa de los Iribarne, eso era evidente. Pero no había muchas alternativas. «Lo más probable es que al principio me den una habitación de hotel», dijo. «Y luego, no sé, quizá vaya a visitar a mi padre». «Puedes quedarte en mi casa», le recordó Simón. «Mi piso es todo tuyo». «Gracias, pero no quiero hacerte sentir apretada», Aldana negó con la cabeza. «Además, necesito estar sola, para pensar». «Lo comprendo», Simón no insistió. «Pero que sepas que la oferta sigue en pie, cuando quieras». Cenaron juntas comentando las noticias de la clínica, los cotilleos de los colegas, los temas habituales de cada día que distraían brevemente a Aldana de sus sombríos pensamientos. Era casi normal sentarse con su amiga, cenar delicioso, reírse de anécdotas graciosas, casi como en aquella vida pasada, antes de la tragedia. Cuando Simón se marchó, Aldana volvió a quedarse a solas con sus pensamientos. Recogió de la mesilla el sobre con los papeles del divorcio y volvió a mirar las condiciones. $1.000.000, la casa, liberación total de Matías de cualquier responsabilidad, un pacto de confidencialidad. En el pasado podría haber estado tentada. Tomar el dinero, empezar una nueva vida, tratar de olvidar todo lo que pasó. Pero ahora algo había cambiado en su interior. Era como si la antigua Aldana, blanda, flexible,
siempre dispuesta a transigir, hubiera muerto con el niño. En su lugar había nacido una nueva mujer, firme, decidida, dispuesta a llegar hasta el final. Rompió los documentos y tiró los restos a la papelera. No firmaría aquel acuerdo, y no permitiría que Iribarna volviera a dirigir su vida. Al día siguiente, Aldana ya se veía obligada a caminar por la sala para recuperar la movilidad. Cada paso era doloroso, pero apretaba los dientes y seguía caminando. El dolor físico atenuaba el dolor mental, al menos durante un rato. Hacia el anochecer, una enfermera entró de repente en la habitación. «Tiene una visita, señora Iribarne. El señor Matías Iribarne. ¿Quiere verle?» Aldana se quedó helada. El corazón le latía más deprisa, no de emoción, sino de rabia. «No», respondió con firmeza. «Dígale que no quiero verle». «Insiste», dijo la enfermera con inseguridad. «Dice que es muy importante». «Seguro que lo es», dijo Aldana con más firmeza. «Y si sigue insistiendo, llame a seguridad». La enfermera enarcó las cejas, sorprendida, pero asintió y se marchó. Unos minutos después, se oyeron voces irritadas en el pasillo y luego se hizo el silencio. La enfermera volvió. «Se ha ido, pero me ha pedido que le dé esto». Le entregó a Aldana un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes, el mismo que Aldana había admirado una vez en el escaparate de una joyería. Matías había comentado entonces que era demasiado lujoso para llevarlo a diario, y no se lo había comprado, a pesar de sus insinuaciones. Y ahora pensaba que podía comprarle el perdón. Qué poco la valora. «Devuelva esto al señor Iribarne». Aldana cerró el maletín y se lo devolvió a la enfermera. «Y no aceptes ningún regalo suyo a partir de ahora». La enfermera asintió confusa y se marchó, claramente desconcertada por el rechazo de un regalo tan suntuoso. Aldana se acercó a la ventana y por primera vez en días, contempló de verdad el mundo fuera del hospital. El patio del hospital estaba inundado de luz solar. Los pacientes en bata paseaban tranquilamente por los senderos. Las enfermeras se apresuraban en sus quehaceres, los niños jugaban en algún lugar. La vida seguía, pasara lo que pasara, y su vida también debía continuar. Pero ¿cómo sería ahora? Sin un hijo, sin un marido, sin las ilusiones de antes. ¿Qué le quedaba? Aldana no se dio cuenta de que llevaba casi una hora junto a la ventana, sumida en sus pensamientos. Cuando por fin se dio la vuelta, el doctor Mendoza estaba en la habitación. «Le pido disculpas por interrumpir sus pensamientos», dijo. «Pero tengo buenas noticias. Sus análisis están muy bien y creo que mañana podremos darle el alta». «Gracias, doctor», intentó sonreír Aldana. «Son muy buenas noticias». «¿Hay alguien que vaya a recogerla?», preguntó el médico. «Los primeros días necesitarás ayuda». «Sí, mi amiga Simón me ayudará», respondió Aldana. Aún no lo había hablado con Simón, pero estaba segura de que no se negaría. «Bien», anotó el médico en el historial. «Entonces prepárese para recibir el alta. Volveré mañana por la mañana con mis recomendaciones finales». Cuando el médico se marchó, Aldana llamó a Simón para informarle del alta. Como esperaba, su amiga se ofreció inmediatamente a recogerla en el hospital. «Te recogeré a las 10 de la mañana», dijo Simón. «Y no discutas, te vienes a quedar conmigo, al menos por primera vez». «De acuerdo». Aldana no se opuso esta vez. «Gracias, Simón, por todo». La última noche en el hospital fue inesperadamente tranquila. Aldana durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas ni despertares. Por la mañana, se sentía mejor física y mentalmente. Era como si hubiera tomado una decisión importante, aunque todavía no sabía cuál era. Después del desayuno, el doctor Mendoza vino con los papeles del alta y las recomendaciones. Nada de actividad física durante 15 días. Nada de alcohol. Tome la medicación estrictamente a su hora y asegúrese de volver para un seguimiento dentro de una semana. «Seguiré todas las instrucciones», le aseguró Aldana, mientras firmaba los papeles. «Gracias por todo, doctor Mendoza». «Solo hacía mi trabajo», respondió modestamente el médico. «Y me gustaría mucho que consultara a un psicólogo. Perder un hijo es un trauma psicológico grave». «Lo pensaré», prometió Aldana, aunque sabía que no iría. Ningún psicólogo podría ayudarla con lo que sentía. A las 10 apareció Simón con una bolsa de ropa limpia. «Elegí la más cómoda», dijo mientras ayudaba a Aldana a vestirse. «Y pasé por la farmacia a comprar medicinas. Eres una amiga de verdad». Aldana miró a su amiga agradecida.
Para eso están las amigas, respondió Simón con sencillez. ¿Estás lista? El taxi espera abajo. Aldana recorrió con la mirada la habitación donde había pasado los últimos días. Extrañamente, se sentía agradecida por aquellas paredes. Aquí había llorado a su hijo. Aquí había sobrevivido a la traición de su marido. Aquí había nacido una nueva Aldana, que ya no sufriría la humillación en silencio. Sí, estoy lista, dijo con firmeza y apoyándose en el brazo de Simón, se dirigió a la salida. En el vestíbulo, Olimpia Iribarne las esperaba inesperadamente. Alta, elegante, con un traje gris inmaculado, destacaba entre los pacientes y los visitantes como una flor exótica entre la maleza. Aldana dio un paso hacia ella. ¿Puedo hablar contigo un momento? No tenemos nada de qué hablar, respondió Aldana con frialdad. He visto los documentos rotos, bajó la voz Olimpia. Es poco razonable por tu parte. $1.000.000 es una oferta muy generosa. El dinero no me devolverá a mi hijo. Aldana miró a su suegra directamente a los ojos. Y no puede comprar mi silencio. Estás cometiendo un grave error. La voz de Olimpia se volvió acerada. No podrás demostrar nada en el juicio. Y encontraremos la forma de hacerte la vida imposible. ¿Es una amenaza? Simón se adelantó, bloqueando a su amiga. Es una afirmación de hecho, sonrió Olimpia con frialdad. La familia Iribarne tiene influencia en muchos ámbitos. Piénsalo, Aldana. Piensa en tu carrera, en tu futuro. ¿Merece la pena arriesgarlo todo por una venganza sin sentido? La venganza es un plato que se sirve frío, respondió Aldana en voz baja. Y créeme, encontraré la manera de servirlo así. Dio la vuelta a Olimpia y se dirigió a la salida. Simón la siguió sin decir palabra. Solo cuando subieron al taxi le preguntó, ¿qué estás tramando, Aldana? Aún no lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero no dejaré que se salgan con la suya, no después de todo lo que han hecho. Simón miró a su amiga con atención. Vio algo nuevo en los ojos de Aldana, una fría determinación que nunca antes había estado allí. Estoy contigo, fue todo lo que dijo. Lo que tú decidas. El taxi se alejó, alejando a Aldana del hospital donde había dejado una parte de sí misma. Quedaba lo desconocido por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, Aldana sintió una extraña calma. Era como si, tras un largo vagabundeo en la niebla, viera por fin la carretera. El piso de Simón estaba en una zona tranquila de la ciudad, lejos del ruido de las calles principales. Pequeño pero acogedor, con un balcón que daba al parque, era todo lo contrario de la lujosa pero fría mansión de Iribarne. Siéntete como en casa, dijo Simón mientras ayudaba a Aldana a entrar en la habitación de invitados. He preparado todo lo que necesitas. Aldana asintió agradecida. La habitación era modesta pero muy acogedora. Paredes claras, una cama cómoda, una estantería junto a la ventana. En la mesilla de noche había un jarrón de flores silvestres tan sencillas y sinceras, a diferencia de los ornamentados lirios que Matías había enviado. Aldana permaneció en el piso de Simón durante 3 semanas. Sus heridas físicas se iban curando poco a poco, pero su angustia no se calmaba ni un momento. Cada mañana se despertaba sintiéndose vacía por dentro, y cada noche se iba a dormir pensando en lo que podría haber sido de no haber sido por aquella terrible noche. Simón era la anfitriona y amiga perfecta, atenta pero discreta. No hacía preguntas. No intentaba que Aldana se junara o irliu. Simplemente estaba allí cuando hacía falta. Y por ello, Aldana le estaba eternamente agradecida. Una mañana, durante el desayuno, Aldana dijo, «Estoy pensando en visitar a mi padre». Simón levantó la vista de su taza de café. «¿Elías? ¿Hablaste con él después de todo?» «No», Aldana negó con la cabeza. «Sabe que estoy en el hospital, pero no sabe por qué. Le dije que solo era una complicación del embarazo». «¿Y no le contaste lo que hizo Matías?» Simón se sorprendió. «Ya conoces a mi padre», sonrió Aldana con tristeza. «Si le contara la verdad, mataría a Matías con sus propias manos. Y no quiero que vaya a la cárcel por culpa de ese bastardo». Simón asintió comprensiva. Elías Valdés, un duro exmilitar, era conocido por su integridad y su incapacidad para perdonar las ofensas. Si se enteraba de que su yerno le había puesto la mano encima a su hija embarazada, las consecuencias serían imprevisibles. «¿Qué le vas a decir ahora?», preguntó Simón. «La verdad», respondió Aldana tras una breve pausa.
Que Matías y yo hemos roto, que perdí al bebé en un accidente, y que necesitaba quedarme con él un tiempo para recuperarme. Pero no toda la verdad. No, no toda la verdad. Aldana bajó los ojos. Algunas cosas era mejor no contárselas a nadie. Después de desayunar, Aldana preparó una pequeña bolsa con sus pertenencias y pidió un taxi para ir a la casa de campo de su padre. Simón la acompañó hasta la puerta. Mantente en contacto, ¿vale? Y vuelve cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Gracias por todo. Aldana abrazó a su amiga con fuerza. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, dijo Simón con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Tardaron 1 hora en llegar a la finca de Elías Valdés. El taxi circulaba por una sinuosa autopista, pasando por colinas y campos. Aldana miró por la ventanilla, pero no vio el paisaje circundante. Sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. En estas 3 semanas, había pensado mucho en lo ocurrido y en lo que debía ocurrir a continuación. No podía dejarlo pasar. No podía olvidar y seguir adelante, como le habían aconsejado los médicos y Simón. En su interior crecía y crecía la convicción de que debía hacerse justicia. Y si el sistema judicial no podía hacerlo, lo haría ella misma. El plan no tomó forma inmediatamente. Al principio eran vagos pensamientos de venganza, luego ideas concretas y finalmente una secuencia clara de acciones. Aldana lo había repetido una y otra vez en su cabeza, perfeccionando los detalles, calculando todos los escenarios posibles. Y ahora estaba preparada para empezar a hacerlo realidad. El taxi se detuvo a las puertas de la finca. Aldana pagó al conductor y llamó al interfono. ¿Quién es? Sonó la voz del guardia. Aldana Valdés, la hija del señor Elías, respondió. La puerta se abrió de inmediato. Aldana cogió su bolso y siguió el camino hasta la casa. La finca de los Valdés era más pequeña y modesta que la mansión de los Iribarne, pero mucho más acogedora. La casa de piedra clara de 2 plantas estaba rodeada por un jardín bien cuidado con árboles frutales y parterres de flores. Allí había crecido Aldana. Allí había pasado su infancia feliz, y allí podía volver siempre, pasara lo que pasara. Raúl, el mayordomo que había servido a la familia Valdés durante más de 20 años, la recibió en la puerta. «Señora Aldana, qué gusto verla». «Hola, Raúl», le sonrió Aldana al hombre mayor. «¿Cómo está usted?» «Igual, señora, igual», contestó el mayordomo cogiéndole el bolso. «Pero usted, perdone que sea franca, pero parece cansada». «Un poco cansada», admitió Aldana. «¿Dónde está papá?» «En su despacho, trabajando en un nuevo proyecto. Le avisaré de que vienes». «No hace falta», lo detuvo Aldana. «Quiero darle una sorpresa yo mismo». Raúl asintió comprensivo y se marchó con su bolso, mientras Aldana se dirigía al estudio de su padre. Llamó suavemente a la puerta de roble macizo. «Adelante», sonó una voz familiar. Elías Valdés estaba sentado detrás de un escritorio repleto de planos y documentos. A pesar de su edad, rondaba los 60 años. Su aspecto era esbelto y enérgico. Su porte militar era evidente en cada uno de sus movimientos, en su postura erguida, en sus gestos claros. Llevaba el pelo corto y canoso, y su rostro bronceado estaba surcado de arrugas, huellas no tanto de la edad como de un pasado agitado. Cuando Elías vio a su hija, se levantó al instante. «Aldana, qué sorpresa». Caminó rápidamente hacia ella y la abrazó con fuerza. Olía a la familiar combinación de colonia cara y humo de puro, un olor que Aldana había asociado desde niña con la seguridad y la protección. «Hola, papá», se permitió relajarse un momento entre sus brazos. Elías se apartó y miró a su hija con atención. «¿Qué te pasa? Has adelgazado. ¿Y esas ojeras?» Aldana sabía que era imposible ocultarle nada a su padre. Siempre había visto a través de la gente, una cualidad que le había ayudado en su carrera militar y en los negocios. «Vamos a sentarnos», dijo. «Tenemos que hablar». Se acomodaron en los sillones de cuero junto a la chimenea. Elías no apresuró a su hija, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. «Dejé a Matías», dijo Aldana al fin. «Nuestro matrimonio se acabó». Elías asintió lentamente. «No puedo decir que me sorprenda. Esta unión siempre me ha parecido desigual». «Siempre tuviste razón», sonrió Aldana con amargura. «Tendría que haberte hecho caso entonces». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Elías sin rodeos. «Y no intentes suavizar la verdad. Veo que estás sufriendo». Aldana respiró hondo. «Perdí al bebé, papá. Hace 3 semanas». El rostro de Elías se petrificó.
Mis condolencias, hija. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería preocuparte. Aldana apartó la mirada. Además, coincidió con la ruptura de Matías y mía. Pasaron demasiadas cosas a la vez. Lo comprendo, la cogió de la mano Elías. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Esta casa es siempre tu hogar. Gracias, papá. Aldana le apretó la mano a su vez. Sabía que podía contar contigo. Durante la cena, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Elías habló de su nuevo proyecto de Eco Resort, de las dificultades con las autoridades locales, de la competencia en el mercado. Aldana le escuchaba, hacía preguntas, fingía estar interesada, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Después de cenar, Elías se disculpó. Lo siento, hija, pero tengo trabajo que terminar. Siéntete como en casa. Tu habitación está siempre lista para ti. Gracias, papá. Le dio Aldana un beso en la mejilla. No te quedes hasta muy tarde. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar, sonrió Elías. Pero lo intentaré. Se marchó al estudio y Aldana subió a su antigua habitación. Nada había cambiado desde que se había ido de aquí para casarse con Matías. Los mismos libros en las estanterías, los mismos cuadros en las paredes, la misma cama cómoda junto a la ventana. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, esperando su regreso. Esperó a que la casa estuviera en silencio. Su padre solía trabajar hasta altas horas de la noche, pero incluso él acababa acostándose. Aldana oyó cómo se abría la puerta de su dormitorio y luego se hizo el silencio. Esperó una hora más para asegurarse de que todo el mundo dormía profundamente y salió de la cama en silencio. Aldana sabía lo que necesitaba. En el estudio de su padre, en el último cajón de su escritorio, guardaba una pistola, una vieja bereta del ejército que Elías se había traído después de licenciarse. Hacía años que le había enseñado el arma, explicándole los principios de un manejo seguro. Nunca apuntes a nada que no vayas a destruir, le había dicho entonces. Ahora esas palabras resonaban en su mente con una claridad especial. Aldana salió de la habitación y bajó las escaleras en silencio. El escritorio de su padre estaba junto a la ventana. Aldana se acercó a él y sacó con cuidado el cajón inferior. Estaba cerrado, tal y como ella esperaba. Elías siempre llevaba la llave encima, pero Aldana sabía que había una de repuesto. Estaba guardada en una caja sobre la repisa de la chimenea, entre otras pequeñas cosas. La encontró y volvió a la mesa. La cerradura chasqueó silenciosamente, y el cajón se abrió. La pistola estaba allí, envuelta en un paño suave. Aldana la cogió y sintió el peso del metal en la mano. Junto a ella había un cargador de munición. Recordó las lecciones de su padre. El arma y la munición se guardaban por separado, siempre descargadas hasta que se necesitaran. Aldana cogió ambas cosas, volvió a cerrar el cajón y devolvió la llave a su sitio. Luego, tan silenciosamente como había venido, regresó a su habitación. Escondió la pistola y el cargador en el fondo de su bolso, debajo de sus cosas. Luego se fue a la cama y, por primera vez en muchos días, durmió profundamente, sin pesadillas ni despertares en mitad de la noche. Por la mañana, Aldana bajó a desayunar con todo preparado. Su maleta estaba en el pasillo, lista para salir. ¿Ya te vas? Elías se sorprendió al verla vestida. Pero si acabas de llegar. Tengo que volver a la ciudad, dijo Aldana. El médico había programado una revisión. Desayunaron juntos. Cuando llegó la hora de despedirse, abrazó a su hija con fuerza. Cuídate, Aldana, y recuerda que, pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo. Lo sé, papá, le besó en la mejilla. Gracias por todo. Aquella tarde, Aldana sacó de su bolso una pistola y un cargador. Cargó la pistola como le había enseñado su padre y la escondió en el bolso. Luego se puso un sencillo vestido negro, sin marcas, de los que llevan miles de mujeres. Se recogió el pelo en un moño bajo y se maquilló mínimamente. Nada debía llamar la atención ni ser memorable. A las 7 de la tarde salió del hotel donde se alojaba y tomó un taxi hasta el barrio donde se encontraba la mansión de Iribarne. Pero no todo el camino hasta la casa. Se bajó a unas manzanas y recorrió el resto a pie. Los guardias de la puerta la conocían y probablemente la habrían dejado pasar sin preguntar, pero Aldana decidió no arriesgarse. Conocía otro camino. Atravesar el jardín, donde la valla era más baja y estaba oculta de las cámaras de vigilancia por unos espesos arbustos. La noche era oscura.
La casa brillaba con una luz cálida. A través de los grandes ventanales del salón, Aldana vio a Matías y Olimpia. Estaban sentados a la mesa, cenando, hablando de algo, tan tranquilos, tan contentos. Aldana se acercó a la entrada de servicio. Aún tenía la llave, un pequeño detalle que al parecer los Iribarne habían olvidado cuidar. La puerta se abrió en silencio. Aldana caminó por el pasillo, tratando de pisar lo más silenciosamente posible. Su corazón latía con firmeza, sus manos no temblaban. Se sentía sorprendentemente tranquila, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera inevitable, como si simplemente estuviera siguiendo su camino predestinado. En el salón, Matías y Olimpia seguían hablando. Aldana se detuvo en la puerta, escuchando. «El contrato se firmará la semana que viene», decía Matías. Valdés había hecho el contacto él mismo. No parece saber nada de lo que le pasó a Aldana. «Claro que no lo sabe», dijo Olimpia. «Si no, nunca habría aceptado trabajar con nosotros. Espero que mantenga la boca cerrada». «Todavía lo hace», suspiró Matías. «Pero no me fío de ella. Ha cambiado, se ha vuelto impredecible». «Todas las mujeres son imprevisibles cuando se trata de niños», dijo Olimpia filosóficamente. «Pero el dinero debería resolver el problema. $1.000.000 es una suma que puede curar cualquier herida». Aldana sintió que la rabia le hervía por dentro. Habían hablado de su tragedia como una desafortunada molestia en los negocios, como algo que podía comprarse y olvidarse. Era hora de recordarles que no todo en este mundo se compra y se vende. Entró en el salón de repente, en silencio. Matías la vio primero y se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. Olimpia, al ver su mirada, se dio la vuelta y también se quedó inmóvil. «¿Aldana?», dijo Matías inseguro. «¿Cómo has entrado?» «Aún tengo la llave», respondió ella con calma. «¿Te has olvidado de cogerla? ¿Qué haces aquí?», preguntó Olimpia con brusquedad, recuperándose rápidamente de la sorpresa. «Si has venido a discutir las condiciones del divorcio». «No he venido para eso», la interrumpió Aldana. No había ninguna emoción en su voz, ni ira, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo fría determinación. Sacó una pistola del bolso y apuntó a Matías. «¿Qué haces?», exclamó él, levantándose de un salto de su asiento. «¿Estás loca?». «Por primera vez en mucho tiempo pienso con absoluta claridad», respondió Aldana. «Siéntate, Matías. No quiero que te caigas sobre la alfombra. Será difícil limpiarla». «Aldana», Olimpia intentó hablar con calma, pero había una nota de miedo en su voz. «Hablemos como personas razonables. Baja el arma. Podemos resolver nuestras diferencias de forma civilizada». «Es demasiado tarde para soluciones civilizadas». Aldana mantuvo la mirada fija en Matías. «Siéntate», dije. Matías volvió a sentarse lentamente a la mesa, sin apartar los ojos de la pistola. «Aldana, por favor», le temblaba la voz. «Sé que estás disgustada, que estás enfadada. Lo comprendo, pero no hagas ninguna estupidez. Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?». Aldana sonrió amargamente. «¿Crees que puedes arreglar la muerte de un niño? ¿Puedes arreglar el golpe a una mujer embarazada? ¿Podemos arreglar la traición?». «Fue un accidente», dijo Matías rápidamente. «No quería que ocurriera. Simplemente perdí los nervios. Ya sabes que tengo ataques de ira». «Lo sé muy bien», asintió Aldana. «Sé que tu madre siempre lo fomentó. Sé que los dos me considerabais un juguete cómodo para usar y tirar». «Eso no es cierto», protestó Matías. «Te quería, Aldana». «A mi manera, pero te quería». «¿Quererte?», Aldana negó con la cabeza. «No, Matías. Nunca quisiste a nadie más que a ti mismo y a tu madre. Yo solo era un accesorio conveniente, parte de la imagen de la familia Iribarne perfecta. Basta ya de melodrama». Olimpia no pudo soportarlo más. «Aldana, no eres una asesina. Baja el arma y olvidaremos este incidente. Es más, estoy dispuesta a aumentar la indemnización a 2 millones. Es una oferta muy generosa». «Siempre se trata de dinero, ¿verdad, Olimpia?». Aldana desvió la mirada hacia su suegra. «Para ti, todo tiene un precio, incluso la vida de un niño». Volvió a mirar a Matías. Estaba pálido, con gotas de sudor en la frente. «¿Tienes miedo, Matías?», preguntó en voz baja. «¿Sientes ahora lo que yo sentí cuando levantaste tu mano contra mí? Cuando estaba tendida en el suelo, sangrando, y me di cuenta de que perdía a mi hijo». «Aldana, por favor». Matías tenía lágrimas en los ojos. «Haré lo que quieras. Solo baja el arma». «¿Lo que yo quiera?». Dio un paso adelante.
Quiero que mi bebé esté vivo. ¿Puede hacerlo? Matías permaneció en silencio con la cabeza gacha. Me lo imaginaba. Aldana levantó la pistola un poco más. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo te quería de verdad. Incluso después de todas las humillaciones, de todos los insultos, en algún lugar de mi interior seguía creyendo que podías cambiar, que no eras como tu madre. Estaba muy equivocada. Aldana, intentó levantarse Olimpia, pero Aldana la detuvo con un gesto. Siéntate, aún no he terminado. Olimpia se hundió lentamente en su silla, sin apartar los ojos de la pistola. Llevo mucho tiempo pensando en cómo hacerte pagar por todo lo que has hecho, continuó Aldana. ¿Un juicio? Pero tienes razón, no tengo pruebas. ¿Dinero? ¿Pero qué dinero puede compensar la pérdida de un hijo? Y fue entonces cuando me di cuenta de que solo había una forma de hacer justicia. Levantó la pistola y apuntó directamente a la cabeza de Matías. Esto es por mi hijo. El disparo sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la casa. Matías se sacudió. Le apareció un pequeño agujero en la frente y se desplomó lentamente, cayendo de la silla al suelo. Olimpia gritó, alto, agudo, como un animal herido. Corrió hacia su hijo, cayó de rodillas a su lado y le rodeó la cara con los brazos. «Matías, Matías, despierta», gritó, aunque era evidente que no se despertaría. Aldana permaneció inmóvil, observando la escena como desde la distancia. No sentía satisfacción ni remordimiento, solo un extraño vacío y la sensación de que por fin se había hecho justicia. «Tú lo mataste». Olimpia levantó hacia ella sus ojos llenos de odio. «Tú mataste a mi hijo, mató a mi hijo», replicó Aldana con calma. «Ahora estamos en paz». «Estás loca», susurró Olimpia. «Te encarcelarán el resto de tu vida». «Tal vez». Aldana bajó el arma. «Pero ese precio me parece bien». Dio un paso atrás, preparándose para marcharse, pero Olimpia se abalanzó de repente sobre ella con una rapidez inesperada para su edad. «No te irás de aquí. Pagarás por esto». Aldana retrocedió, levantando de nuevo la pistola. «No te acerques a mí, Olimpia. Yo tampoco quiero matarte». «¿Entonces qué?» Olimpia se quedó inmóvil, con el rostro contorsionado por la rabia y la pena. «¿Dejarme vivir con esto? ¿Con la idea de que mi único hijo ha muerto por tu culpa?» «Sí», respondió Aldana con firmeza. «Vivirás y recordarás, cada día, cada noche, durante el resto de tu vida. Esta es mi venganza contra ti, Olimpia. Me quitaste a mi hijo. Yo te quité a tu hijo». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a su suegra sollozando sobre el cadáver de Matías. Cuando Aldana salió de la casa por la puerta principal, vio que las luces azules de los coches de policía ya parpadeaban al final del camino de entrada. Alguien del vecindario debió de oír el disparo y llamó a la policía. Aldana bajó tranquilamente los escalones y caminó hacia los policías que se acercaban. Mantenía el arma bajada, pero a la vista no quería que le dispararan por error. «¡Suelta el arma!», gritó uno de los agentes, apuntándola. Aldana soltó los dedos obedientemente y el arma cayó al suelo. Levantó las manos. «No me resisto». Los policías la rodearon, la obligaron a tirarse al suelo y la esposaron. En todo ese tiempo Aldana no pronunció palabra. Solo cuando la levantaron para llevarla al coche, echó una última mirada a la casa donde habían pasado 5 años de su vida. La casa que nunca había sido su hogar. La casa donde se había perdido y se había encontrado a sí misma. Las sirenas aullaban, llenando la noche de un sonido inquietante. La gente salía de las casas vecinas, atraída por el ruido. Aldana fue colocada en el asiento trasero de un coche de policía y vio a los policías revolviendo alrededor de la casa, la llegada de más coches con luces intermitentes, la retirada de la casa del cuerpo de Matías cubierto con sábanas. No sintió remordimientos, solo paz y la certeza de que había hecho lo correcto. Vida por vida, dolor por dolor. Ahora se había hecho justicia y estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo con la cabeza bien alta. El coche de policía se alejó, llevándose a Aldana para siempre lejos de la casa de Iribarne. Lo que le esperaba, la cárcel, el juicio, quizá cadena perpetua, no importaba. Había hecho lo que tenía que hacer y no se arrepentía de nada.